sobre ellos. Y recuerden que esta mentoría igual va a estar disponible en nuestras redes sociales y el canal de YouTube, por si alguno de sus compañeros no la pudo ver o no pudo asistir, la van a poder consultar más tarde. Recordemos que la mentoría del día de hoy va a tratar sobre los ODS y sobre datos abiertos también, ¿ok? Entonces les comparto un poco la reseña curricular. Nos acompaña Aura Martínez. Ella es coordinadora de información, asistencia técnica y colaboración en GIFT. Tiene una vasta experiencia en apertura gubernamental orientada a la mejora de la gestión pública, específicamente en innovación, transparencia y participación ciudadana. Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, impulsó la mejora del índice de presupuesto abierto, implementó los estándares de contrataciones y presupuesto abierto también, así como las plataformas de transparencia de las industrias extractivas, infraestructura y entrega de apoyos y subsidios, entre muchas otras. Ahora, bienvenida. También nos acompaña como ponente Octavio Mendoza. Octavio es especialista en análisis y visualización de datos, es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNA, maestro en Geografía con especialidad en Desarrollo por la Universidad Panthéon-Sorbonne en París, y Geopolítica por el Instituto Francés de Geopolítica de la Universidad de París. Y en la oficina de la coordinación del coordinador residente de Naciones Unidas en México. Cuenta con más de 8 años de experiencia en temas de desarrollo sostenible, cooperación internacional, visualización de datos, cartografía temática y geopolítica. Actualmente se desempeña como especialista en análisis y visualización de datos en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, donde es responsable de la elaboración, diseño y análisis estadístico, visualización de datos y cartografía mediante materiales innovadores y estratégicos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les cedo la palabra y chicos, les recordamos nada más, las participaciones, comentarios, dudas, preguntas se van a tomar al final de la participación de los ponentes. Gracias y bienvenidos. Pues entonces vamos a comenzar. Les comenzaré hablando, bueno, antes que todo darles la bienvenida y saludos a todas y a todos. Y desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México es un placer estarlos acompañando y participar en este tan relevante y necesario ejercicio en torno a la Agenda 2030 y en torno a los presupuestos. Y agradezco mucho, mucho la invitación. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. El día de hoy les estaré hablando sobre la Agenda 2030, su seguimiento y de una herramienta que les puede ser de utilidad para analizar y visualizar datos. Comenzando, ¿qué es la Agenda 2030? Como recordarán y para aquellas personas que no la conozcan, la Agenda 2030 es un plan de acción global que fue aprobado por 193 países en septiembre de 2015 para poner fin a la pobreza, luchar contra las desigualdades y hacer frente al cambio climático, y todo ello encaminándonos de manera conjunta hacia un planeta más próspero, inclusivo y sostenible. Esta agenda se trata del acuerdo más ambicioso que han alcanzado los dirigentes del mundo y abarca desde la temática de las personas hasta la paz y pasando por la prosperidad del planeta y las asociaciones. Y esta agenda está compuesta por 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y 232 indicadores, con el compromiso de no dejar a nadie atrás. Se les estará compartiendo un material más adelante para que puedan tener mayor familiaridad con estos objetivos de desarrollo sostenible, porque como verán se tratan de 17 diversos temas y cada uno de estos temas abarca una especificidad muy, muy, muy concreta y que puede verse como
un poco compleja, pero verán que conforme vamos avanzando tendrán mayor información, además del material adicional que se les estará compartiendo. Entonces, esta agenda va a buscar, sobre todo, y aquí les voy a poner algunos ejemplos, que para el 2030 haya una representación de las mujeres en todas las esferas del gobierno del 50%, es decir, que haya equidad entre hombres y mujeres en la participación laboral en el gobierno. Asimismo, busca que para 2030 no haya ningún niño con retraso en crecimiento por tema de alimentación. Este va a ser el ejemplo anterior, está clasificado con el ODS número 2 enfocado al hambre. Aquí es el ODS 4, pueden verlo aquí a la derecha, en el ODS 4 relativo a la educación, que todas las niñas y los niños terminen la enseñanza básica, en este caso es la primaria y la secundaria. Asimismo, se busca que para 2030 tengamos una reducción constante de las emisiones de los gases de efecto invernadero. En este caso tenemos el CO2. Actualmente hay demasiada emisión debido a la movilidad, debido al uso de energía con combustibles fósiles, etcétera. Entonces, pues a 2030 es que haya una disminución paulatina. Asimismo, para el tema de pobreza que está enfocado al ODS 1, se busca que no haya una sola persona en condición de pobreza extrema. Sabemos que son objetivos ambiciosos, pero son metas que, tienen que realizarse algunas actividades, política pública y al mismo tiempo participación de todas las personas y de todas las instituciones a todos los niveles para poder cumplir esto. Y asimismo se busca que para este año, para 2030, el 100% de la población mundial tenga acceso a Internet. Y entonces ahora vamos a aterrizar un poco para el caso de México. De acuerdo con el índice de los ODS para 2019, y como verán aquí en la parte de arriba, México se ubica en la posición 78 de 162 países y está por debajo del promedio de América Latina, que es el valor de 77.7. Según el grado de cumplimiento, que lo verán en la parte superior derecha, el grado de cumplimiento, los mayores desafíos se van a ubicar en los ODS relacionados con, es el número 2, que es la alimentación, el 4, educación de calidad, el 6, con agua limpia y saneamiento, el 7, energía limpia y accesible, el 8, crecimiento económico y trabajo decente, el 9, industria, innovación e infraestructura, el ODS 10, que es reducción de las desigualdades, el ODS 15, vida terrestre, así como paz, justicia e instituciones sólidas con el ODS 16. Y en los ODS restantes van a subsistir retos para lograr las metas relacionadas con el ODS 1, que es pobreza, el ODS 3, salud, el ODS 5, igualdad de género, el 11, relacionado con ciudades y comunidades sostenibles, el 12, con producción y consumo responsable, el 13, con acción para el clima, vida submarina, que es el 14, y por último, las alianzas para lograr el desarrollo, que es el ODS 17. Como verán, aquí están representados con el color naranja. Y por último, tendríamos que para 2019, el análisis de las tendencias para el cumplimiento, que está en este lado, para 2030 nuestro país se está encaminando para el logro de 2 objetivos, que lo verán con las flechas verdes, que es el 1 y el 11, y muestra una tendencia moderada para 7 objetivos, que están enfocadas con el color amarillo, y hay estancamiento en 6 objetivos y se carece de información para evaluar el avance en 2 objetivos. Pero ahora hay que ponernos en contexto, porque aunado a ello y ante el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el mundo y particularmente en nuestro país, es necesario nuevamente valorar las afectaciones que pueda haber tenido en el avance de estos ODS, saber si va a tenerse que redoblar el trabajo, haya algún tipo de retroceso en alguno de los objetivos. Y bueno, continuando con la presentación y poniéndonos nuevamente en contexto, recientemente en el marco de la 5ª reunión del Foro de Países de América Latina y del Caribe sobre el desarrollo sostenible, la vicepresidenta general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed,
señaló que no estamos en camino de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 en América Latina y el Caribe. Sin embargo, aún hay esperanza para lograr cumplirlos siempre y cuando se atiendan 5 prioridades. La intención de colocar estas 5 prioridades es para que tengan un panorama más amplio de cómo pueden abordar sus proyectos de investigación o las distintas actividades que les pidan en este rally. Como verán, aquí habla de la resiliencia contra la pandemia, el acelerar las inversiones para proteger a las personas ante las crisis climáticas, el aumentar la conectividad digital, la energía y a los sistemas alimentarios, el reinventar la forma de la educación, sobre todo para recuperarse ante esta enorme pérdida que hubo por la pandemia, y el acelerar la igualdad de género y la transformación económica. Entonces, ahora viene el tema del monitoreo de la Agenda 2030, y aquí me gustaría señalar sobre los avances que ha tenido México en esta materia de difusión y de acceso a los datos. Y se trata de la labor que ha realizado el Comité Técnico Especializado de los ODS, que la sigla se llama CTODS, para coordinar las tareas de generación, seguimiento y actualización de los datos para medir los indicadores de la Agenda 2030. Y todo ello a través del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como verán en la parte de medio a la derecha, esa es la liga de internet en la cual ustedes pueden acceder y consultar todos los datos relativos a el avance del país en el marco de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque se trata de la plataforma oficial que pone a disposición de todo el público la información del avance del país en esta materia. Ahora, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pues nosotros lo que hacemos es promover una comunicación abierta y transparente donde la calidad y el contenido de los datos es vital para tomar las decisiones más informadas posibles y garantizar la rendición de cuentas. Y en este sentido es que quiero presentarles la plataforma de análisis para el desarrollo, la cual es una herramienta de acceso público para acelerar y para facilitar la consulta de datos, apoyar la elaboración de diagnósticos y la toma de decisiones basada en evidencia. Como verán también ahí en la parte inferior, les agrego lo que es la liga para que ustedes puedan ingresar. Es pad.undp.org.mx. Esta plataforma está compuesta por 4 módulos. Son 4 herramientas diferentes. Sin embargo, para efectos de las actividades que estarán realizando en este rally, les estaré hablando de 3 de estos módulos en concreto. Con el primero es el portal de datos. En este ustedes van a poder consultar y graficar datos estadísticos. ¿Y cuáles son las características de esta herramienta? Está integrado por una gran cantidad de datos estadísticos relativos a la Agenda 2030 y a distintas áreas del desarrollo seleccionadas por el PNUD en México. También algo que nos enorgullece mucho y que es de bastante utilidad para esta herramienta es que está vinculado al Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como les comentaba, el CIODS, que está administrado por el INEGI. Entonces, ustedes van a poder seleccionar estos datos de INEGI, que son los datos oficiales para el seguimiento de la Agenda 2030, y poder elaborar gráficos, que es la siguiente característica. Les va a permitir realizar consultas y múltiples visualizaciones, y también les va a dar la posibilidad de descargar estos datos, ya sea los datos, los gráficos, y que ustedes lo puedan ocupar en las distintas herramientas o productos que les soliciten. Entonces, vean este portal de datos como un pequeño espacio para que ustedes consulten información, generen visualizaciones y puedan descargarlas. Aquí se presentan 8 tipos de visualizaciones que involucran gráfica de barras, mapas, una gráfica radial, un gráfico de dispersión, etc. El siguiente módulo se trata del banco de conocimiento, y esta es una herramienta que les permita buscar bibliografía especializada. Es un repositorio que tiene una serie de documentos enfocados a la Agenda 2030 y a otros temas de desarrollo. Entonces, esperamos que también sea de utilidad para ustedes que quieran conocer más a profundidad sobre la agenda. Ustedes pueden ocupar su motor de búsqueda para, vaya la redundancia, hacer consultas en diversos formatos y haciéndolas lo más completas y sencillas posibles. Es decir, si ustedes están buscando
cuáles son los indicadores de la Agenda 2030 o cuáles son sus metas, ustedes ingresan a este banco de conocimiento y escriben en el buscador Agenda 2030 y les van a salir una serie de resultados que son documentos oficiales y estratégicos para la consulta de esta información. Ustedes van a poder descargar estos documentos porque si no es que el 100% se ubican en formato PDF, si no los van a llevar a los enlaces correspondientes para que lo puedan descargar de forma gratuita. Y al mismo tiempo este es un espacio que lo hemos ido actualizando conforme va pasando el tiempo para que ustedes tengan la información más actualizada posible. Y por último, vamos a hablar del módulo de infografías. Aquí van a ustedes poder descargar fichas temáticas con indicadores clave a distintos niveles geográficos. Es decir, tenemos dos grandes temas, que es temas generales y Agenda 2030, y estas fichas desagregadas a nivel estatal y municipal. Podrán consultar datos específicos de todos los estados y de todos los municipios. Y, por supuesto, con los datos más actualizados. Es algo que me faltó mencionarles para portal de datos y que también involucra este módulo de infografías, y es que recientemente también actualizamos los datos con el nuevo censo de población y vivienda del INEGI que se publicó el año pasado para 2020, los datos de la ENVIPE que está enfocada a temas de percepción de seguridad y demás bases de datos del INEGI. Entonces, buscamos tenerla lo más actualizada posible y con temáticas también lo más novedosas posibles. Por ejemplo, tecnología, discapacidad, un tema de cómo se administra el tiempo cuando no es en temas laborales, etcétera. Entonces, nuevamente con el tema de infografías, los datos que se emplean son de carácter oficial y las infografías también vienen con un espacio de bibliografía donde pueden saber de dónde vino cada uno de estos datos. Y por supuesto, la intención es que puedan descargarlos en un formato accesible, que es en PDF. Ahora, para pues que ustedes puedan realizar los ejercicios de la mejor manera, quisiera brindarles algunas recomendaciones. Entre ellas viene este tema de cómo relacionar los ODS a la vida diaria. Pues aquí son 3 puntos muy generales, comenzando desde casa. Esto es para que ustedes puedan tener una lluvia de ideas sobre cómo abordar las distintas temáticas o identificar problemáticas que sean de su interés, y es, comencemos desde casa. ¿Qué de las actividades que realizo están vinculadas con los ODS? El uso de electrodomésticos, la forma en que yo, como se diría, recolecto la basura, si la separo o no, el consumo de agua, etcétera. Hay muchas de las actividades que podemos vincular con la Agenda 2030. Asimismo, cuando salgamos de casa, viene un tema que también nos podemos vincular con la agenda y con sus propósitos, que es el tema de la movilidad, si estoy ocupando un transporte que gasta o que emite demasiadas emisiones de CO2, o me estoy moviendo en bicicleta, estoy ocupando medios con energía limpia, o si estoy asistiendo a restaurantes y ocupo o no ocupo elementos de plástico, etcétera. También podemos ver el tema de al hacer las compras, si llevamos bolsas que se puedan reutilizar o estamos haciendo mayor consumo de plásticos. Y por último, en el tema de trabajo, el saber estos elementos de si en el trabajo todos tenemos acceso a la reglamentación cumple con respeto a los derechos humanos, si hay una legislación para un tema de acceso a seguridad social, etcétera. Entonces, hay muchas de las actividades que nosotros tenemos el día a día que están vinculadas con la Agenda 2030 y que nosotros podemos involucrarnos y saber que también con nuestro día a día podemos atender la agenda. Y por último, vienen estas 3 preguntas catalizadoras para que también les pueda ser de ayuda para identificar su vinculación con la agenda y los ODS. Y la primera sería que ustedes se imaginen cómo sería el país para 2030 si se cumplieran todos los objetivos de desarrollo sostenible. Háganse esta pregunta. La siguiente sería, ¿cómo estarían ustedes garantizando en este país donde se cumplen los ODS que se incluya a todas las personas? Y cuando me refiero a todas las personas sería hombres, mujeres, a adultos mayores,
a niñas, niños, adolescentes, a personas con discapacidad, a las personas de la comunidad LGBTIQ, etcétera. Y por último, vendría el tema de qué se debería de hacer para que eso ocurra si ustedes identifican que hay vacíos o al día de hoy, ¿cómo creen que se deba de actuar para poder alcanzar este país que se están imaginando? Otro elemento que les puede ayudar es emplear el proceso de análisis de datos, que es una metodología muy sencilla para que puedan ustedes un paso a paso, para que puedan hacer sus análisis. Para va a ser muy breve el explicarles, es que primero aborden la identificación del problema, hagan la recopilación y obtención de los datos, limpien estos datos porque se van a dar cuenta que hay datos que no les van a ser de utilidad o quizás hasta deban de corregirlos dependiendo cómo vengan estos datos de las bases donde las encuentren. Hagan el procesamiento de la información y quizá el posible cálculo de las variables o de los indicadores que ustedes quieran. El que generen la representación gráfica de estos datos y por último, al ver esta visualización de los datos, puedan generar e identificar resultados o distintos hallazgos. Y por último, me gustaría decirles que no se les olvide que hay que ver los datos especialmente cuando no es obvio. Muchas veces los estamos viendo de manera muy general y no nos adentramos más en el detalle. Por eso podemos identificar que los datos realmente están en todas partes y casi siempre hay más allá de lo que inicialmente se piensa. Creemos que un indicador únicamente nos da lo que se está presentando, pero una vez que lo comparamos con otros indicadores, nos podemos dar cuenta que hay muchos elementos que nos ayudan. Y ahora, antes de terminar mi presentación, me gustaría mostrarles un poco cómo funciona esta plataforma. Como verán, aquí estamos en la pantalla de inicio de la plataforma y les haré un pequeño ejemplo, pero me gustaría decirles, si ustedes quieren generar alguna visualización y tienen duda, aquí hay un botón de video, este botón rojo, que les va a explicar a detalle cómo pueden hacer una visualización. Y en este caso quiero hacer un ejemplo concreto de esto que les mencionaba, de los datos son más allá de lo que se presenta de una primera manera, de un primer vistazo. Por ejemplo, voy a hacer la comparabilidad entre dos variables. La primera sería enfocada al tema de la educación y ver si hay una vinculación entre la población con analfabetismo. Y como verán, seleccioné esa variable, tenemos este indicador a nivel de tasa, vamos a hacerlo a nivel de estado y yo quiero hacer la comparación de dos variables y aquí voy a ocupar el gráfico de dispersión. Voy a seleccionar mi segunda variable y la voy a querer comparar con el tema de pobreza. Quiero ver si el analfabetismo está vinculado con la pobreza. La pobreza la vamos a encontrar en el ODS 1 y vamos a seleccionar y vamos a buscar, en este caso, población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Este viene por dos tipos de unidades, total y porcentaje. Yo voy a seleccionar porcentaje. Nuevamente selecciono a nivel estatal para que quede al mismo nivel que mi indicador anterior. Dejo todos los estados y el año más reciente, que es 2020, y genero mi gráfico. Como verán, aquí a la derecha aparece la tabla de los estados y su identificador para cada uno de ellos. Y por ejemplo, podemos ver aquí una correlación con el número 7, que es Chiapas, que nos indica que entre más alta es la tasa de analfabetismo, también hay una correlación con la población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Entonces, si hay poco ingreso, también está vinculado con un alto analfabetismo. Y así sucesivamente para los estados, en este caso el número 19, que es Nuevo León, tiene un bajo analfabetismo y relativamente es de los estados con menor población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Y aquí, como verán, aparecen distintas herramientas que ustedes puedan consultar, donde pueden ver la información relativa a los indicadores y aquí en el botón de descargar, ustedes pueden descargar la imagen en distintos formatos. Entonces, este solo es un pequeño ejemplo de lo que pueden hacer en esta plataforma.
Y al mismo tiempo me gustaría decirles, si quieren ver la cantidad de información de indicadores que tenemos, pueden descargar aquí el catálogo de variables y sin ningún problema ustedes pueden consultar todos los indicadores que tenemos. Por el momento no se puede acceder a todos los datos en un, vaya, con distintos comandos, por lo que si hay gran cantidad de variables que quisieran ocupar, ustedes lo que podrían hacer es escribirnos, dándole clic aquí en soporte y escribirnos en el comentario cuáles son las variables que desean que les hagamos llegar y nos ponen su correo electrónico y les estaremos mandando por correo los indicadores con los datos que ustedes nos están requiriendo. Entonces, en este sentido, por ahora es a grandes rasgos la presentación que vamos a dar de ODS y espero sea de utilidad y enhorabuena que participen en este importantísimo y valioso ejercicio. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a tomar la estafeta de Octavio, que nos dio esta súper interesante presentación. La verdad es que esta plataforma creo que les puede ser súper útil. Yo soy Aura Martínez, coordinadora del conocimiento de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y pues como siempre felicitarles por participar en este evento. Yo les voy a empezar a compartir mi pantalla. Dejen que, listo. Y pues lo que yo voy a tomar donde terminó Octavio hablando ya de la vinculación entre los presupuestos públicos y los objetivos de desarrollo sostenible, que él ya nos detalló a bastante profundidad y además cómo podemos utilizar la información para incorporarlos en nuestros proyectos. Rápidamente, para quienes no sepan qué es la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, GIFT por sus siglas en inglés, les dejé ahí en el chat también nuestras redes sociales y nuestra página. Somos una red de 54 miembros o campeones y campeonas internacionales, integrada por gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones que fondean o fundan también el trabajo de la red. Voy a empezar por comentarles por qué debemos incorporar el presupuesto, no solo porque queremos ganar y los convocantes son precisamente la Secretaría de Hacienda y el CIEP, que son organizaciones que se dedican fundamentalmente a temas presupuestarios y de política pública orientada a estos temas, sino además porque es el documento de política pública más importante. ¿Por qué? Porque refleja las verdaderas prioridades de los gobiernos. Y ahí es donde les hago la pregunta. ¿Estas prioridades se relacionan con la Agenda 2030? Tenemos esta respuesta clarísima para los ODS que nos interesan, como ponían ahí de ciudades sostenibles, me parece. Esto es muy importante. A pesar de que haya muchos discursos, muchos pronunciamientos, comunicados, incluso dimes y diretes en las redes sociales, en realidad nada de esto tiene demasiada influencia en la realidad de las personas y no se ve reflejado en el presupuesto. Podemos decir que nos interesa mucho la salud, pero si no le invertimos nada, pues no nos interesa tanto. Incluso lo pueden llevar a su vida personal, como sugería Octavio. Si yo digo que a mí me gusta mucho el ejercicio y promuevo mucho ejercicio, pero veo en mi presupuesto que ni unos tenis me he comprado, pues probablemente es que solo me gusta decir que me gusta el ejercicio. Y para poder monitorear a nuestras autoridades, aquí podemos ver sus verdaderas prioridades, más allá de lo que digan o de lo que discutan en otro tipo de medios. Por ello, vincular la información de la gestión de las finanzas públicas, esto quiere decir presupuesto, ingresos, deuda, etcétera, en su conjunto nos permitirá tener un reflejo de cómo son las prioridades de nuestro gobierno, nuestros líderes, y su eficiencia para llevarlas a cabo, no solamente cuánto invierten, sino si logran sus objetivos. Aquí les pongo un espejo o una selfie, porque solamente tener la información nos permite vernos, identificarnos, conocer quiénes somos, más allá de lo que decimos. Aquí les voy a sugerir, ya una vez que pues tenemos esta información publicada que la Secretaría de Hacienda ya provee a través del portal de transparencia presupuestaria de manera muy desagregada y además de varios temas, que le empecemos a hacer a los datos preguntas clave. Es decir, no entendamos las bases de datos como una
una herramienta estática, sino también como una herramienta de conversación acerca de qué queremos hacer nuestro proyecto. Por ejemplo, si nos queremos preguntar de dónde viene el dinero, podemos buscar en la base de datos de egresos que Transparencia Presupuestaria publica la fuente de financiamiento. Si no sabemos cómo usar esa columna, la podemos usar de manera errónea. Usemos el diccionario de datos y creemos preguntas alrededor de cómo esto me funciona. Si yo quiero saber cuáles son los fines, cuál es el fin del dinero, pues voy a ir a buscar lo que se llama la clasificación funcional, que también está en las bases. Si quiero saber, pues, a quién le toca administrarlo, quién lo maneja, pues voy a buscar la clasificación administrativa, las dependencias, las unidades responsables del gasto. Si lo que me interesa más bien es saber es en qué se gasta, digamos, en servicios personales, en nómina, en compra de algún producto, ahí me voy a ir a buscar la clasificación económica. Aquí podemos ir identificando cómo cambia muchísimo la parte rígida de decirle el término técnico a pensarlo con algún sentido que tenga relación con nuestros proyectos. Si también nos interesa en qué política o instrumento de seguimiento se inscribe, pues estamos en la clasificación programática. ¿Y por qué los programas son importantes? Todo lo anterior, y muchas veces nos vamos directamente al en qué se gasta, ¿no? La clasificación económica, si se gasta en cuadernos, en materiales, en qué gente, eso es lo que más nos importa, o quién. Hasta incluso hay una tendencia a querer como responsabilizar antes que analizar, si esa era responsabilidad de una secretaría en específico, de un órgano en específico dentro de esa secretaría, pero en realidad si algo está correcto o incorrecto, o si no, cómo lo evaluamos nosotros para nuestros proyectos, dependerá mucho de en qué programa está. Por ejemplo, una contratación de manera súper transparente, correcta, que todo la vemos y decimos, está excelentemente hecha bien esta contratación con recursos públicos. Es de alimentos, perfecto. Y son muchos millones de pesos en alimentos, perfecto, está muy bien hecha. ¿Será lo mismo si la realizo en un programa que se dedique a alimentar a las personas, así se está gastando en alimentos en un programa que deba promover derechos humanos? ¿Será lo mismo gastar en comida? No sé a quién se la dan, si lo que debería estar es dando capacitaciones a personas que no saben de derechos humanos o apoyándoles legalmente a víctimas. Si no sabemos en qué programa debe estar y yo compro muchas tortillas, pues tortillas no necesariamente es lo que necesita alguien para aprender sobre derechos humanos, por más transparente que sea. Por eso tenemos que poner en contexto la información que estamos leyendo. Ahí yo les recomiendo mucho ir a esta clasificación programática para relacionar con los objetivos de política pública que están analizando a través de los objetivos de desarrollo sostenible y con la información de contexto que les acaba de dar Octavio. También es importante revisar información como los indicadores macroeconómicos, los indicadores del desempeño. Esta base de datos también está en el portal de transparencia en la sección de programas y es información súper valiosa que muchas veces no se utiliza. De hecho, la verdad es que yo creo que es una de las bases en el mundo que tiene mayor calidad en la presentación de los indicadores del desempeño, al igual que esta herramienta que nos mostró PNUD, que preguntaba en el chat si hay más países que la tengan disponible. Como desde México tenemos una gran ventaja de tener esta plataforma. Y de hecho creo que me brinqué una diapositiva, por los que no sepan, y ahorita que me quedé en esta perspectiva mundial, este ejercicio del Exploradatos para el Desarrollo Sostenible y los rallies, no solo se llevan a cabo en México, México fue el fundador, pero a través de la interlocución con la red GIFT, suceden en bastantes países como Argentina, Bogotá, Brasil, también en nivel subnacional como Ciudad de México, Bogotá, y también en varios otros continentes como es Filipinas, Indonesia, en Sudáfrica, en Mongolia. Tenemos en lugares en casi todos los continentes y alrededor del mundo. Eso es muy importante porque, como les destacaba, como desde el nivel federal en México se cuenta con información muy rica, lo que falta es utilizarla. ¿Y esto a qué me lleva? A que la intención de estos ejercicios es transformar la información en herramientas.
pasar del espejo de la selfie que les mostraba en la imagen anterior a una herramienta que ustedes deciden qué forma toma. No tiene que ser de una forma en particular. Pueden utilizar visualizaciones, pueden analizar por temática de los objetivos, pueden monitorear obra pública, que también es información disponible en el portal de transparencia relacionada con algún objetivo en específico del desarrollo sostenible, sobre todo quienes están viendo ciudades, esto les puede parecer muy útil. Pueden cuestionar resultados que haya en las bases de datos relacionadas con resultados y indicadores del desempeño. Pueden analizar temas como la brecha de género, pueden analizar también temas como la inclusión de las personas tradicionalmente excluidas o personas beneficiarias, identificar trade-offs o en este caso, cuando tapo un lado, ¿qué estoy destapando? En el caso de la pandemia esto ha sido muy evidente, como pues se desplegó una cantidad de recursos para la adquisición de material médico, contratación de mayor personal de la salud, construcción incluso de hospitales, etcétera, o habilitación de espacios hospitalarios, y eso, pues, ¿de dónde salió? Lamentablemente, y esta es una tendencia global, sale muchas veces de programas que tienen que ver con políticas que muchos estados o gobiernos consideran no prioritarias, y volvemos al tema de las prioridades. ¿Esto qué es? Grupos vulnerables, personas en condición de pobreza, derechos humanos, la protección del medio ambiente. Todas estas cosas que muchos discursos nos dicen que son lo más importante, es de donde generalmente se obtiene el dinero más, se saca el dinero más rápido cuando tenemos una emergencia, y eso también lo podemos analizar e identificar en las bases de datos. Podemos desarrollar algún tipo de alerta temprana si lo que nos interesa es el tema de la corrupción y la rendición de cuentas, cómo utilizo las bases para detectar cosas que se ven raras, aplicaciones móviles, etcétera. Hay muchísimas formas. Las herramientas son las que ustedes proveen para el resultado que quieran analizar. Con esto les quiero dar unos ejemplos de algunos exploradatos que han tenido, perdón, es que me salió una alerta del Zoom, de algunos exploradatos en otros países que han tenido análisis, pues que han sido en este caso ganadores, como en Argentina, que estuvieron analizando y relacionando los temas del ODS 5 relacionado con equidad de género, y analizaron, por ejemplo, la evolución presupuestaria de programas relacionados con la atención de la madre y el niño, y en sus metas físicas contra sus metas ejecutadas. Es decir, pues el dinero que gasto contra lo que estoy logrando, ¿no? También. Y en este caso, como podemos ver en la gráfica de la derecha, ellos se dieron cuenta que pues el gasto no estaba correspondiendo con la meta lograda. Había un incremento de gasto en algunos casos y un decremento de la meta. Esto parece no tener sentido. A raíz de este análisis, se replanteó cómo se estaba ejerciendo este presupuesto, se localizaron algunas inconsistencias y el gobierno replanteó la entrega de este programa. Por lo tanto, o sea, se considera que este análisis, aunque pareciera muy sencillo, denota importantes errores en la distribución de un recurso público. En ese mismo tenor, y ahí tenemos un video, ahí lo dejo para que lo puedan revisar, acerca de cómo se revisaron los fondos para violencia de género. La importancia aquí no es que sea el análisis más sofisticado, sino que sea un análisis con un objetivo específico. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. No sé por qué, siendo que se está brincando ligas esto, pero bueno, ahí está. El otro caso de un país que fue destacado, hay muchos casos en México también, pero quiero enfocarme en los que son más lejanos a nuestra realidad porque nos permiten un poquito pensar fuera de lo que nos es más obvio. En Indonesia se analizaron la gestión de fondos para la atención del VIH y para las políticas relacionadas con la juventud. También descubriendo que en la atención de VIH había incluso menor gasto del que se consideraba, pero sí estaba teniendo resultados, lo cual era un argumento para abogar por mayor gasto, porque sí, lo que se invirtiera era tremendamente bien utilizado. Y en materia de jóvenes, es el grupo de jóvenes que ven en pantalla,
realizaron videos que permitían al resto de los jóvenes entender mejor cómo se estaba gastando. En este caso, su objetivo de política pública no era necesariamente mejorar un ODS en específico, sino involucrar a los jóvenes como parte de la discusión, lo cual, digo, también tiene que ver con la Agenda 2030 en cuanto es un derecho de la juventud ser escuchada, pero digamos que se apropiaron del reto de una manera diferente, utilizando su creatividad y implementaron videos muy interesantes, explicaron las cosas de su propia forma y fueron bastante reconocidos en su país. Algunos links que les voy a dejar son los resultados del 2019 y la ceremonia de 2021. Yo les recomiendo mucho echarle ojo porque incluye la presentación de proyectos ganadores en video y también los repositorios de código para aquellos que vayan a utilizar pues algún tipo de aplicación o minería de datos. Pues ya tienen ahí algún avance, no tienen que inventárselo todo de la nada. Incluso de las bases de datos de transparencia presupuestaria existen los repositorios de código de cómo ya fueron analizados antes. Entonces, si ustedes les interesan, pueden utilizarlos para iniciar un análisis y luego darle a ustedes una dirección mayor y construir a partir de lo que ya se hizo en años anteriores. También desde la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, para aquellos que estén interesados en incorporar el tema de COVID, tenemos una guía específica de los datos y series del tiempo que pueden utilizar, en específico cómo interpretarlas y cómo en otros países también han realizado productos de conocimiento al respecto, y también el tutorial sobre portales de transparencia. ¿Por qué es útil? Porque les puede ayudar a pensar en cómo diseñar sus proyectos de manera que se centren en las personas usuarias, que sean productos que también se puedan comunicar y que sean fáciles de entender. Muchas veces el proyecto está muy bien, pero no se le entiende o no le entiende nadie más que ustedes. Eso se los dejo como, son videos cortos, lo pueden echar ojo muy rápido y con ello tomar esta perspectiva en cuenta. Algunos tips para participar, bueno, y desde mi punto de vista y de la experiencia que hemos visto en otros países, es siempre recordar que la información presupuestaria es la clave de tu análisis. No es una parte ni adjetiva ni secundaria. ¿A qué me refiero con esto? Si tu proyecto tuviera 10 hojas y voy en las 5 y no has hablado del presupuesto de manera extensiva, es que ya no lo estás haciendo bien. Eso nos pasó en proyectos en años anteriores que me hablan de la importancia del proyecto 5 hojas. Yo te creo que es importante. Si es uno de ese, también todos los países que participaron creen que es importante. No nos tienes que convencer. Entonces, no utilices todo tu tiempo en la información de contexto. Utiliza la mayor parte de tu tiempo en el análisis de la información presupuestaria puesta en contexto con el resto de la información que utilizarás. Ten claro cuáles son tus hipótesis. Piensa iniciar tus planteamientos mentales con confirmar algo en vez de averiguar si algo. ¿Por qué? Porque lo que también puede pasar es que nos perdemos mucho, es averiguar si hay algún efecto en esto. Entonces, averiguar me puede llevar a cualquier lugar. Si yo quiero confirmar si existe una cosa, es sí o no, existe o no existe. Es mucho más sencillo que empezar a rascar en un plano infinito, averiguando todo el tiempo. Y también eso te puede hacer que lleves 5 hojas de tu proyecto, de nuevo, asumiendo 10 hojas, que lleves la mitad de tu proyecto y todavía no llegues al punto. Recordemos que aseveraciones como no hay suficiente dinero, no hay suficiente inversión, puede ser una conclusión a la que podrías llegar sin haber realizado nada. ¿Qué más puedes decir? Ahora bien, decir que todo necesita más presupuesto y si tu propuesta es aumentar algún tipo de presupuesto, recordemos que esa no es una propuesta si no me dices en qué área la quitarías. No, aquí es un poquito duro, pero no digamos respuestas obvias porque desmerecemos el análisis que estamos realizando. Todo le hace falta dinero y todo quiere más dinero. Ahora bien, si yo digo que necesito más dinero para un tema, tengo que pelear porque yo soy más importante que otra cosa. Eso es lo que necesitamos también incorporar. O también hacer más sofisticado mi análisis. No solo más dinero es mejor.
cómo podemos invertir mejor, cómo se puede, démosle riqueza a los análisis. Si tu respuesta es no hay suficiente dinero, pues no sé si requerías tanto análisis y tantas bases de datos para llegar a esa conclusión, y esto es un reto de análisis de información. Utiliza las preguntas clave que vimos para saber si la información que buscas ya está en las bases, y analiza qué información presupuestaria hay de tu tema desde el principio de tu investigación. No involucres 5 o 6 pasos y después te preguntes qué información hay. Esto me parece que también ya se los dijo Juan Manuel de Socialtic. Descubre si tus datos existen antes de enfocar tu investigación en datos que no van a existir. Piensa en soluciones, no solo en descripciones. De nuevo, si vamos en 5 páginas y no hemos dicho de qué va, nuestra propuesta, no nuestro tema, entonces vamos un poquito atrasados. Hay que hablar de soluciones desde el principio. Y de nuevo, la solución no solo puede ser falta de dinero. Revisa los trabajos de años pasados. Yo recomiendo tomarlos como inspiración y como punto de partida, no solo porque sean útiles para ahorrarte tiempo, sino porque para las y los jueces son el punto de comparación. Si ya hubo excelentes proyectos en otras ediciones, el tuyo tendría que ser mejor que esos proyectos. Entonces, si ni siquiera sabes a qué te estás enfrentando, pues probablemente no superes esas expectativas y no seas quien más le llame la atención a las y los jueces. Entonces, pues si tu objetivo es ganar, es importante considerarlo. Y también yo me fijaría en otros países, no solo en México. Seguramente hay análisis que te pueden servir, además de que te pueden inspirar a cómo usar los datos de manera más ágil. Piensa siempre en el tiempo, presupuesta tu tiempo. Pues con eso yo los dejo. Les dejo las redes también del GIFT y quedo al pendiente de sus dudas. Muchas gracias, Aura. Chicos, recuerden que por el chat pueden ir dejando sus preguntas. Igual si quieren abrir su micrófono y externarlas de viva voz, lo pueden hacer sin ningún problema. Aprovechemos estos últimos minutitos que nos quedan para despejar dudas, todo lo que traigan respecto a sus proyectos. Por favor, aprovechen el tiempo. Si hay alguien que quiera abrir su micrófono, lo puede hacer en este momento. Bueno, retomando un poco los comentarios que nos hacían en el chat, Celso Alan Villegas nos comenta que los ODS que le interesan, el ODS es el 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Se repite por ahí el ODS y nos comenta César Olaco que él ya utilizó. Dice, yo ya la utilicé y la verdad está muy padre y fácil de utilizar. Supongo que todas las herramientas que nos compartió Octavio. Sí. Por aquí ya tenemos. Nos comenta ahora que las presentaciones las van a facilitar. Muchas gracias. Si las requieren los equipos o participantes individuales, se las hacemos igual llegar por correo para que las puedan descargar, consultar, etc. Les lanzaba también la pregunta a Jorge hace un momento, ¿qué les interesa a ustedes como equipos sobre el presupuesto federal? Y aquí ya César nos comenta, el ODS que me interesa es el 11. Estaba pensando en utilizar el índice de complejidad económica, índice de desarrollo humano y el índice de ciudades sostenibles para determinar cuáles son las ciudades y comunidades que están más avanzados y cuáles no en el ODS 11. ¿Consideran adecuado usar estos índices o me recomendarían otras variables? Pues si ahora estás de acuerdo que responda esta pregunta, perfecto. Mira, César, en este caso me parece bastante interesante el tema que quieres retomar, pero también para poder aterrizarlo un poco más, yo te recomendaría primero este tema, lo que quieras ver respecto a ciudades y haz la vinculación concreta. Ya hiciste un primer paso, que es la vinculación con el ODS. Ahora te recomendaría
un paso más detallado. ¿A qué meta del ODS estás vinculando? Y si esta meta puede vincularse con estas variables que estás proponiendo, que es el índice de desarrollo humano, el índice de ciudades sostenibles y el de índice de complejidad económica. Ahora, viene otro tema importante, vas a abordar ciudades. El que revise si estos indicadores están desagregados a nivel de ciudad. Muchas veces el tema de la desagregación y el que los datos no están puede complejizar mucho el tema que quieres abordar. Entonces, delimita bien los datos a los que tienes accesibilidad y al nivel que están desagregados. Capaz si no puedes hacerlo a nivel ciudad, pero quizás sí lo puedes llegar a hacer hasta nivel municipal. Y al mismo tiempo revisa bien la información más actualizada que se tiene. Entonces, capaz si los datos, el más reciente fue para 2015, para alguna variable, entonces puede haber un choque entre un dato de 2021 o 2020 con un 2015, pero eso no significa que no debas de ocuparlo. Es nada más que si lo vas a ocupar, hagas tu anotación en el momento del análisis. A mí me parece bastante enriquecedor que quieras ocupar estas variables, pero no olvides estos elementos que te digo. ¿A qué nivel están desagregados? A qué meta del ODS 11 estás respondiendo y nuevamente también como comentó esta Aura, cómo puedes vincular el presupuesto y al mismo tiempo no te olvides de qué es lo que vas a resolver, porque si te clavas mucho en el contexto, que bien es importante, pero tampoco es en lo que te debas de centrar, ve si cuentas con la información también para hacer ese análisis de tu propuesta. Entonces, pues ahí me quedaría y te diría, revisa muy bien esa información. Si no, nuevamente, de las herramientas que te pasamos, consulta cuáles variables están. Puedes ver ahí el nivel al que están desagregados, que el nivel más detallado es a nivel municipal y puedes generar una nueva propuesta porque ahí está clasificado por ODS o temáticas de desarrollo. Gracias, Octavio. Cristian Campos nos pregunta más sobre la dinámica del reto. Cristian, te comento, para compartir todo lo relacionado a redes sociales y los retos, por ejemplo, retomando el contenido de esta mentoría, podrías poner, yo elegí cierto ODS y la mentoría me ayudó a esto, aclararon dudas, siempre arrobando a los colaboradores y también a los mentores. Lo puedes hacer usando los hashtags que ayer les comentábamos y que vienen en la convocatoria también. Así puede funcionar y se toma en cuenta la participación en redes sociales. Luego Jacqueline González nos comenta, nosotros estamos trabajando con el ODS 4. Consideramos importante echarle un ojo en cómo el gasto público se ha dirigido a fortalecer la formación técnica que incida en la empleabilidad de jóvenes. Gracias, Jacqueline. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto del comentario de Jacqueline. Yo creo que ahí es muy valioso que mires la base de datos de programas. Justo en esa vas a poder encontrar indicadores sobre los programas relacionados con empleabilidad, probablemente en la Secretaría del Trabajo, pero tal vez no sea en el único lugar donde encuentres beneficios para o capacitación técnica para jóvenes. Se me puede ocurrir que en otros lugares que dan capacitación como el IMSS, el ISSSTE, incluso escuelas en la Secretaría de Educación Pública pueden fortalecer tu análisis. Digamos, ahí te recomendaría buscar todos los programas relacionados y ya ir perfilando cuál es tu pregunta, ¿no? ¿Existe inversión en esto? ¿No está bien, no está identificada? Sí existe la información del gasto, pero no cómo ha impactado. ¿Cuál es lo que tú piensas que va a pasar de resultado de tu investigación que vas a confirmar o rechazar con la información que estás utilizando para que puedas ir pensando en tus soluciones, en tu propuesta de política desde el principio? Pero es uno de esos muy interesante. Felicidades. Hay un poquito para complementar lo que señala esta Aura, Jacqueline, también te recomendaría mucho en el mismo portal de transparencia presupuestaria puedes descargar los ficheros de Excel para ver cómo se distribuyó el gasto público y ya hay una columna, bueno, de hecho son dos columnas que te señalan cómo se vinculó este gasto con el ODS y la meta específica. Entonces, en este caso también te recomendaría
que revises las metas que involucran al ODS 4 y cuál está directamente vinculada con el tema de la formación técnica. Entonces, en este caso, al revisar los ficheros de Excel de transparencia presupuestaria del gasto público, vas a poder hacer una filtración más detallada de cuáles son los programas presupuestarios que directamente contribuyeron a esa meta. Muchas gracias, Octavio. Chicos, si nadie más tiene dudas, preguntas, les recordamos que el día de mañana es la última mentoría. Les vamos a hacer llegar el enlace y los detalles del horario por correo electrónico. Igual lo pueden consultar en el micrositio del rally sin problema. Ahí vienen las ligas también y los horarios. Les recordamos que no dejen de compartir todo su avance, lo que han aprendido hasta ahora en redes sociales, en cualquiera de las que tengan el equipo, ya sea Instagram, Twitter, Facebook, hasta TikTok también. Ya pueden ahí notificar sus avances y qué tal van con los retos. Muchas gracias. Gracias, Dianita, Alice, que nos acompañan por parte del equipo de transparencia presupuestaria. Gracias a Jorge Munguía, Octavio Mendoza y Aura Martínez como ponentes de esta tercera mentoría. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta Mucha luego. suerte a todas y a todos. Gracias. Gracias y suerte. Hasta luego. Gracias, Aura.